Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí Universo y bienvenidos a su canal de Melomaníacos. Sé que he tenido el canal abandonado por muchos meses y es que luego a veces ando pensando acerca de qué contenido puedo tener en el canal. Y bueno, tomé la grandiosa idea de empezar a reseñar mis discos favoritos en él, contarles un poco acerca de la opinión que tengo respecto a ellos. Y bueno, quiero inaugurar esta sección hablando de uno de mis álbumes favoritos que en este periodo de septiembre cumple 50 años de haber sido publicado. Y se trata de Confesiones de invierno de Sui Generis. Bueno, para aquellos que me conozcan saben que yo soy muy fanático de Charly García, es como un ídolo para mí. No es como es mi ídolo, es un ídolo para mí. Y le tengo, bueno, yo admiro todos los proyectos en los que él ha estado, pero le tengo un cariño particular a Sui Generis, pues porque fue su debut y su debut ante el mundo. Entonces, quiero hablar de este disco que está cumpliendo 50 años por dos motivos. El primero de ellos es porque eh, tengo una historia muy curiosa justo con Confesiones de invierno. Fue mi, fue mi entrada al mundo de Sui Generis y al mundo de Charly García y les voy a decir por qué. Es una anécdota rápida. Hace ya unos cuantos años, cuando luego yo iba a las expos de discos y me ponía a hacer digging a ver qué encontraba, en ese momento yo estaba buscando álbumes de Genesis. Y entonces cuando pasaba entre los discos y me topaba con en ese momento yo todavía no tenía conocimiento acerca de la música de Sui Generis y el rock argentino, lo solía confundir mucho con el Selling England by the Pound de Genesis, que es este de aquí. Son un poco parecidas las portadas por el tema del borde amarillo, entonces solía confundirme entre uno y otro y pensaba, aquí está el Selling England, no, es este de Sui Generis, no sé qué sea esto. Bueno, el caso es que terminé haciéndome de mi copia del Selling England y unos años después, cuando empecé a escuchar a Sui Generis y empecé a escuchar al rock argentino, me pasaba exactamente lo contrario. Buscaba este álbum y me topaba con este. Pero pues ya tenía yo mi copia del Selling England y pues, digo, al final pues me terminé haciendo de los dos. Eh, Sé que hay cierta similitud en su tono de amarillo. Curiosamente, ambos álbumes fueron publicados en 1973. Este salió en septiembre y este salió en octubre. Ambos álbumes al son que están cumpliendo 50 años. Tal vez después hable del Selling England, pero bueno, solo quería contar eso. Y el segundo motivo por el cual les voy a hablar acerca de Confesiones de invierno es porque, bueno, aquí en YouTube he visto muchos canales de muchos otros youtubers que comentan y hacen análisis acerca de sus discos favoritos. Y en el caso de Sui Generis, bueno, Sui Generis en los 70 publica tres álbumes, que son Vida, el primero, Confesiones de invierno, que es este, el segundo, e Instituciones, que es el tercero y último. Encuentras muchas reseñas acerca de Vida y de Instituciones, pero casi no encuentras mucho acerca de Confesiones de invierno. Muchas veces tomado en cuenta como el disco menos clásico de Sui Generis. No es un mal álbum para nada, solo que la gente considera que tanto Vida como Instituciones son mejores aún. Y pues digamos que sí, hasta cierto punto sí, eso es verdad. Pero aquí viene algo muy curioso y es el del por qué decido hacer esta crítica. Bueno, este análisis, porque no es una crítica para nada este disco. Eh, Sui Generis tuvo una carrera discográfica muy corta en los 70s, o sea, desde que salió Vida hasta que salió Instituciones pasaron menos de 2 años. Y ambos álbumes son demasiado opuestos el uno del otro. Vida es un disco muy inocente, o sea, aborda la vida desde la inexperiencia que tiene la juventud. Sus canciones son, pues sí, inocentes, no se me ocurre, son letras muy inocentes, no se me ocurre otra palabra con la cual clasificarlas. Y es algo totalmente contrario a Instituciones. Instituciones es un disco muy agresivo, es un disco que sus letras inspiran miedo, inspiran un estado de alerta, porque por la época tan fea que estaba sucediendo y que estaba a punto de empeorar en Argentina en los años 70. Y pues sí, les digo, son dos discos totalmente opuestos el uno del otro. Pero pues Confesiones de invierno está en medio de esos dos. Y yo creo que es en este disco en donde se puede encontrar la transición entre la inocencia de Vida y esa crítica social tan dura que hay en instituciones.
Eh, el álbum, vamos a empezar con el análisis de las canciones, tiene 9 canciones en su formato en vinil. En CD tuvo ya 10. Y bueno, pues empieza con una de mis canciones favoritas de la banda, que es Cuando me empieza a quedar solo. O, desde el inicio, esa entrada que hay de piano y bandoneón, que creo que es el instrumento característico que se usa para interpretar tango, muy melancólica. Bueno, el título mismo eh, nos hace darnos cuenta de que es una canción que, pues, que muy optimista, que digamos, no es. Entonces, cuando ya me empieza a quedar solo, es una canción sumamente reflexiva. Yo creo que nos habla acerca de ese miedo y esa vulnerabilidad que tiene el ser humano justamente a la soledad y de no saber cómo abordarla correctamente. Esa es la interpretación que yo siempre le he dado. Después pasamos con Bienvenidos al Tren. Bienvenidos al Tren pues ya es un poco más optimista. Recuerda mucho a las canciones de Vida. Entonces, ya es como que un poco más la entrada al pues el folk clásico de Sui Generis, que es su fórmula clásica de la guitarra, el piano y las voces sincronizadas de Charly García y de Nito Mestre. O sea, es un sonido muy similar al de Vida. Posterior a esa tenemos la tercera canción del álbum, que es Una Hada, un cisne. Y yo creo que aquí es donde se empieza a ver como que esa evolución y esa curiosidad musical que Charly García tenía por el rock progresivo. Se empiezan a ver esos destellos de tinte progresivo en esta canción. Letras con temáticas relacionadas a los cuentos, algo que abordaban grupos como Yes, como los antes mencionados Genesis, en aquella época, en los años 70. Entonces, Charlie como que ya tenía esa ímpetu de jugar con el teclado, jugar con los sintetizadores, y digamos que uno de sus primeros experimentos con ello fue una de un cisne. Tan lejos fue este experimento que en la versión en vivo que se grabó de una de en cisne en los álbumes de Adiós Sui Generis, hay una interpretación de una Down Cisne que dura media hora. De hecho, creo que esa interpretación es la canción más larga grabada en algún formato físico. Media hora dura, poco menos de media hora, 27 minutos. O sea, esa canción es una locura. Pero eso es en la versión del álbum en vivo Adiós Sui Generis. La versión de aquí dura menos de 6 minutos. Pero se empiezan a ver esos destellos de rock progresivo y que le daban tanta curiosidad a Charly García. Después viene la cuarta canción y la que le da el nombre al álbum, Confesiones de Invierno. Es una trova que, al igual que Cuando yo me empieza a quedar solo, tiene una letra muy melancólica, eh, acerca pues de un hombre que es echado de casa por su mujer, termina ebrio y termina solo, desamparado, y, y al final termina encarcelado, y en su depresión pues lo único que viene a la mente es recordar a esa mujer que lo echó. Um, Se ajusta un poco con el momento que estaba viviendo en ese entonces Charly García, que es cuando conoce a María Rosa Llorio, que fue su pareja en aquellos años. Y hasta donde en algún momento dijo Charly García, decía que estaban viviendo juntos ellos ambos, pero pues en cuanto a lo económico no le iba muy bien para sustentar los gastos de casa, pagar el alquiler y gastos de una pareja. Entonces pues esa canción la compuso como que pensando en el miedo de que María Rosa pudiera echarlo. Aunque bueno, después María Rosa Llorio siempre ha argumentado que realmente Charlie no escribió esa canción pensando en ella, que realmente le escribió pensando en su mamá y en el poco apoyo que ella le daba a su carrera como músico. De ahí el verso con el que inicia la canción de Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Pero bueno, Confesiones de Invierno yo creo que es una canción muy melancólica con mucho sentimiento. Posterior a ella viene el lado B del álbum, que inicia con Rasguña las Piedras, un clásico de Sui Generis. Eh, Tiene una letra un poco ambigua, se le han intentado dar muchas interpretaciones a Rasguña las Piedras, desde que trata de una chica que fue enterrada viva, desde que alguien que está en coma, incluso
Charly García siempre se mostró renuente a explicar el significado de esta canción. Lo único que sabemos es que es perfecta. Si tienen oportunidad de escucharla, háganlo. Luego viene la canción, yo diría la canción Godín por excelencia de este álbum, que es Lunes otra vez. Lunes otra vez sobre la ciudad. Habla acerca de la cotidianidad de empezar un lunes y de iniciar una nueva semana, cuando a veces lo hacemos con cansancio, con fastidio. Es una canción muy agradable. A mí me gusta. La suelo escuchar mucho casualmente los lunes. Posterior a ella viene Aprendizaje, que es otro clásico de este álbum, muy folk, igual muy al estilo de Vida. Es una canción que recuerda mucho a Vida. Yo siempre he pensado que esa canción pudo haber quedado mejor en Vida que en este disco, pero bueno. No es de mis favoritas, de hecho es la que menos me gusta del álbum. Posterior viene Mr. Jones o Pequeña Semblanza de una familia típico americana. Sí, lo leí del disco, que lo tengo aquí porque el título es muy largo y a veces no lo recuerdo así completamente. Es un blues rock muy corto de minuto y medio acerca de... Es como una pequeña y mordaz crítica que hace Charly García a la sociedad de los gringos. Bueno, él le llama a los yankees. Gringos creo que es un término muy mexicano. A los yankees y de su obsesión pues por la violencia y las armas. Y bueno, viene la última canción del álbum, que es Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un Tonto Imaginario o No. Lo volví a leer el título porque en serio son muy largos. ¿Sabes? Yo nada más le digo, Tribulaciones. Y yo creo que esta es una canción que, si bien he dicho que hay canciones que recuerdan a Vida, esta canción ya es más parecida a lo que harían un año después con Instituciones. Hay cierta crítica social, pero es una crítica muy de leer entre líneas, muy de ahí te la dejo y interpreta lo que quieras, por la censura y la represión tan fuerte que había en Argentina en esa época. Eh, y justamente habla acerca de un rey, alguien que gobierna un pueblo, a su gente, y que si el poder lo corrompe y lo termina rompiendo y mareando, de cómo el poder corrompe a la persona y cómo el ser humano es tan frágil que con algo de poder es muy fácil perder el equilibrio. Y es que tiene una sonoridad, tiene unos arreglos orquestales y vocales excelentes. Yo creo que es una canción muy disfrutable. Bueno, son las 9 canciones que se publicaron en la edición en vinil de Vida, perdón, de Confesiones de Invierno. Cuando se publica el CD muchos años después, viene un track de más, una canción de más llamada Alto en la Torre, muy medieval. Yo creo que es un estilo muy medieval el que tiene Alto en la Torre. A mí me gusta. Eh, es de mis favoritas y para mí es una lástima que no haya venido incluida en la versión en vinil. Yo creo que pudo haber quedado mejor en este álbum, bueno, en la versión en vinil, que por ejemplo Aprendizaje. Y sí, yo sé que los que les guste Sui Generis, amigos de Argentina, no van a estar mucho de acuerdo con mi opinión, porque Aprendizaje es una canción que a mucha gente le gusta, a mí en lo particular no. Pero bueno, es una opinión personal mía. Y pues, ¿qué les digo? Hemos terminado con esta reseña del álbum. Les digo, es para mí un disco de transición entre ese folk tan inocente de Vida y esos experimentos tan agresivamente progresivos que se hacen en instituciones. Si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo. Es un álbum muy bueno. Eh, y pues nada. eh, Posteriormente estaré subiendo más reseñas de más discos que a mí me gusten. Y si quieren comentar algo, pues háganlo acá abajo. Entonces, pues eso sería el video de esta noche. Y nos vemos pronto. Bye.